buenas a todos los televidentes, telespectadores y teleadictos de María Visión en este programa llamado Annum Sacrum, dedicado por entero al Año Santo Jubilar, este año de peregrinos de esperanza. Y hoy tenemos a un invitado muy, pero que muy especial, el célebre periodista don José María Zabala. Muy buenas, José María. 1.000.000 de gracias por... Ignacio, muchas gracias, gracias a vosotros, de verdad, en María Visión y a ti en particular, por ofrecerme la oportunidad de hablar nada más y nada menos que de los 12 apóstoles, ¿no? Justo, eso yo creo que es un honor para todos. Bueno, es un honor compartido, Efectivamente. recíproco, en todo caso. Y además con esperanza, peregrinos de esperanza, ¿no? Peregrinos de esperanza, justo. En esta sociedad de hoy hace más falta que nunca mantener viva la llama de la esperanza. Justo, y sobre todo en estos tiempos que corren. Pues nada, antes de comenzar tenemos por costumbre recitar una breve oración al Espíritu Santo, pues para que nos alumbre, auxilie y ampare a lo largo y ancho de esta tertulia, ¿no? De esta conversación. Yo prefiero hablar de conversaciones en vez de entrevistas, es un término que me gusta más. Nada, así pues le dedicamos esta oración al Espíritu Santo y acto seguido damos el pistoletazo de salida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nada, comenzamos esta conversación y te cedo el turno de la palabra o la patata caliente. Bueno, la verdad que dispara tú, es una conversación, o sea que aquí no hay un guión preestablecido. Perfecto. Ignacio, como tú bien dices. Pues nada, yo lo que aprecio en este maravilloso libro es como una imagen más humana y menos agiográfica de los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 se titula la obra, porque, claro, cuando nos hablan de los santos muchas veces, pues eso, nos suelen dar una versión como muy novelesca, muy romántica, muy perfecta de estas personas, ¿no? Que comparten nuestra endeble humanidad. Y nada, y tú retratas esa endeble humanidad de los apóstoles con un tino y con un rigor periodístico pues digno de encomio. Por ejemplo, muestras que San Pedro negó a Cristo 3 veces después de ver resucitar a Lázaro, y que Santo Tomás tuvo que introducir su mano en el costado de Cristo resucitado para creer, algo propio de la sociedad actual. Bueno, ¿qué te gustaría añadir a esto o qué explicación complementaria agregar? Bueno, yo creo que lo has resaltado muy bien. Yo creo que es fundamental el darnos cuenta que no se puede poner en un pedestal, al menos en la tierra, ahora evidentemente sí, a ninguno de los apóstoles. A fin de cuentas eran hombres de carne y hueso como nosotros, con nuestras miserias, nuestros defectos. La mitad de los apóstoles hay que recordar que eran pescadores, el Judas Tadeo era labrador, eran personas que podríamos decir hoy que no habían pisado una universidad, ¿no? Ni una escuela, posiblemente incluso serían analfabetos, eran hombres rudos, toscos, incluso antipáticos, belicosos en algunos momentos. Yo me imagino a Jesús poniendo paz entre ellos, apaciguándoles en aquella escena evangélica tan clara cuando Santiago y Juan le piden un lugar preeminente en el reino de los cielos y recurren incluso a su madre, a Salomé, ¿no? Pues ¿qué pensarían el resto de los apóstoles? ¿Nosotros acaso somos apóstoles de tercera categoría? En fin, que hubo momentos de tensión entre ellos, que eran personas de carne y hueso. Tú lo has dicho muy bien. Pedro, el príncipe de los apóstoles, negó 3 veces a Jesús después de haber resucitado a Lázaro. ¿Quiénes estaban
en el Gólgota, a excepción de Juan. Ninguno. Todos habían huido en desbandada porque eran cobardes, tenían la cobardía, el miedo es muy humano. Lo que sucede es que hay un antes y un después en los apóstoles, y es la venida del Espíritu Santo, a quien invocábamos hace un momento, Pentecostés, ¿no? Pentecostés, Es el Espíritu Santo el que les hace cambiar de vida y llegar al extremo de ofrecer su vida por Cristo. Juan, evidentemente, no como mártir, ni Judas Iscariote tampoco, por razones obvias, pero sí el resto de los 10 apóstoles alcanzan la palma del martirio. Y eso es evidentemente no porque sean muy valientes, sino porque obtienen esa gracia del Espíritu Santo para estar a la altura de las circunstancias. Sí, porque claro, sin el Espíritu Santo, sin que se hiciese en ellos la voluntad de Dios, pues no hubiera sido posible que diesen un paso al frente, porque como has señalado, eran rudos, algunos de ellos analfabetos, e incluso creo recordar que en las filas de los apóstoles podía haber algún celote, ¿no? Que eran personas con un carácter muy violento, muy irascible. Sí, sí, así es, así es. Judas Iscariote, Simón el Cananeo también, es decir, tenían caracteres fuertes. El caso de Judas, por ejemplo, yo creo que es paradigmático de cómo él se rebela contra ese pacifismo que encarna Jesús, ¿no? Con ese ofrecer la otra mejilla, ¿no? No logra entenderlo, ¿no? Diciendo como, si eres verdaderamente Dios, tienes que poner paz y acabar con las flagrantes injusticias a las que somete el pueblo romano al pueblo judío, ¿no? Sí. En fin, de son hecho, cada uno... Sí, bueno, de hecho lo que quería decir, que como relatas con mucha precisión en el libro, Judas no siempre fue malvado o inicuo, sino que fue una persona que evangelizó en sus inicios, que curó a enfermos, que realizó, pues eso, la caridad y el apostolado, ¿no?, entre las gentes, pero que poco a poco, paulatinamente, se le fue torciendo el carácter, porque esperaba en Jesús más una especie de caudillo, de paladín heroico, que alguien que se dejase crucificar, ¿no?, y escarnecer. A fin de cuentas, sí, que fuera el libertador del pueblo de Israel. Así lo veían al Mesías, ¿no? Y en ese sentido, pues sufrió una gran decepción porque no entendía, ¿no?, cómo había que amar al enemigo, cómo que había que poner la otra mejilla. Es decir, todas esas cosas que hoy en día tampoco se entienden, ¿no? Y en cualquier caso, los apóstoles significan, al menos para mí, suponen un gran consuelo, ¿no? En el caso de Pedro, el hecho de haber negado 3 veces consecutivas a Jesús, después de haber estado 3 años con él en su vida pública, siendo la roca, ¿no?, sobre la que Jesús edifica su iglesia, pues a mí me sirve de consuelo, porque de alguna manera cada vez que ofendo a Cristo y me hinco de rodillas en el confesionario para pedirle perdón, pues claro, yo no le he visto a Jesús, ¿no?, como Pedro, ni estoy ni mucho menos a su altura, ¿no? Pero eso al mismo tiempo me sirve de gran consuelo, ¿no? Decir, pues Señor, yo no te he visto, pero te pido perdón porque te amo, ¿no?, sin haberte visto. Sí. Eso, Y además, si fuiste capaz de perdonar a alguien que te negó 3 veces, pues también serás capaz de perdonarme a mí cualquier cosa. De hecho, el pecado de Judas no fue peor que el de San Pedro, sino que la diferencia estribó en el hecho de que San Pedro se arrepintió y depositó todas sus esperanzas en Cristo, ¿no? Lo que es forjar una esperanza contra toda esperanza, y en cambio Judas cayó en la desesperación. ¿Qué podrías añadir a este respecto? ¿Sí? Esa es la clave, Ignacio. La clave es darnos cuenta primero de que Jesús es la verdad, y que al ser la verdad dice la verdad. Y nos dice muy claramente a todos, sin mí no podéis hacer nada. Nada absolutamente. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, todo lo que hagamos bien es en el nombre de Cristo. Es por la gracia divina. De ahí la importancia de frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, por este orden, el rezo del Santo Rosario,
Es decir, esas prácticas piadosas que nos hacen mantener ese hilo directo con Dios, ¿no? Que es el que lo hace todo, iba a decir a través de nosotros, pero más bien a pesar de nosotros. Más bien a pesar de nosotros, sí, sí, muy buena puntualización, a pesar de nosotros. De hecho, bueno, como dicen las Sagradas Escrituras, a través de la gracia nuestras flaquezas se hacen perfectas en la grandeza de Dios, ¿no? Si nos solazamos, si acogemos a la gracia de Dios y depositamos... Lo dice San Pablo. Claro, lo dice Allí San Pablo, justo. Donde sobreabundó, mejor dicho, el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? Y es así, o sea, todos somos pecadores, todos somos miserables, los apóstoles también lo eran mientras estuvieron en la tierra, y tenemos ahí 12 espejos en los que vernos de alguna manera reflejados, ¿no? Yo particularmente me identifico con Pedro, no porque tenga las llaves del cielo, sino porque yo niego al Señor cada vez que le ofendo, ¿no? Y me arrepiento, como Pedro, y lloro amargamente por haber ofendido a Dios, ¿no? Máxime cuando estuve 15 años sin pisar un confesionario. Y ahora, pues gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues confieso semanalmente, voy a misa diariamente y rezo el Santo Rosario, entre otras cosas. Pero bueno, esto es un magnífico ejemplo y además nos alienta a todos a la esperanza que como una persona, como José María Zabala, que ha llegado a estar 15 años sin confesarse, pues ahora es uno de los grandes apóstoles periodísticos de la actualidad española. Apóstol periodístico, me hace gracia la expresión, acabas de acuñarla. Sí, además se me acaba de ocurrir sobre la marcha, no la he prediseñado. Bueno, eso es algo que verdaderamente ahí radica la grandeza de Dios, ¿no? A mí, ¿quién me va a decir a mí que iba a estar hablando de Dios, ¿no? Y ahora mismo aquí en María Visión, hablando de Jesús, que es el único protagonista, y de los 12 apóstoles que le acompañaron y que le acompañan, 11 por lo menos, que sepamos con seguridad allá arriba en el cielo, ¿no? Porque, ojo, yo no me atrevo a decir que Judas Iscariote se haya condenado. Es más, San Juan Pablo II, en un libro célebre, Cruzando el umbral de la esperanza, dijo claramente que la Iglesia se pronuncia sobre aquellas personas que están en el cielo, pero nunca sobre aquellas personas que se han condenado. Y dijo, aludiendo en concreto a Judas, que no se podía decir que se hubiese condenado. Claro, se puede decir que su actitud de desesperación y de huir y de inmolarse después de haber traicionado a Cristo no es ejemplar, pero claro, no sabemos lo que pasó en ese pequeño interludio en el que él, pues no sé si se ahorcó, ¿no? Se ponía la soga y daba lugar a su muerte. A lo mejor ahí intervino el Señor, no lo sabemos. Sí, claro. Es que... Y esto además, fíjate, Ignacio, nos sirve de reflexión a todos, ¿no? Empezando por mí, para no juzgar a nadie. O sea, nosotros no podemos juzgar a nadie porque con esa misma vara de medir con la que juzguemos a los demás seremos juzgados nosotros, ¿no? Y entonces siempre hay que ver la viga que tenemos en nuestro ojo antes que la paja en el ojo ajeno. Y en este sentido yo creo que nos sirve de ejemplo el caso de Judas Iscariote. Yo, particularmente, no me atrevo a decir, y estoy totalmente de acuerdo con San Juan Pablo II, que Judas esté en el infierno. No, yo tampoco me atrevo a afirmarlo y le deseo, por muy nefasto que fuese su modo de proceder, su modo operandi, pues yo deseo que se haya salvado, que por lo menos esté en el purgatorio. Bueno, solo Dios lo sabe, nos llevaremos muchas sorpresas cuando muramos y empecemos a vivir realmente, ¿no? Los que creemos en la vida eterna. Efectivamente, y además, bueno, has comentado antes que no tenemos que juzgar a nadie. Y de hecho, por ejemplo, en la obra de teatro Hamlet de Shakespeare, ¿no? Que es uno de mis libros de cabecera, hay un pasaje, un personaje que dice algo así como que si a todos nos fuese aplicada la justicia divina sin ningún atisbo de misericordia, ninguno de nosotros escaparía de ser azotado. Así lo dice textualmente Sir William Shakespeare. Ninguno de nosotros escaparía de ser azotado. Así es una gran verdad. Tal cual, vamos. Por eso tenemos que ser humildes. Bueno, otro de los aspectos que abordas en tu libro es dónde han sido enterrados algunos de los 12 apóstoles.
Sí, bueno, la verdad es que es importante, ¿no? Aclarar a los televidentes, ¿no? Y a los lectores que, que a mí escribir los 12 me ha servido para aprender mucho y enterarme de muchas cosas que desconocía. Yo, que soy católico practicante. ¿Mm? Cuanto más personas que están distanciadas de la fe. Y efectivamente, yo no sabía, fíjate que he estado veces, Ignacio, en la Basílica de San Pedro, en Roma. Yo no sabía que Judas Tadeo y que Simón el Cananeo estaban enterrados ahí, bajo al pie del altar de San José. Alucinante. Tampoco sabía que los restos del apóstol Bartolomé estaban en la isla Tiberina, que hay muchas personas, por cierto, que no saben que en Roma hay una isla, ¿no? Claro. Que atraviesa el río Tíber, de ahí su nombre, donde está la Basílica de San Bartolomé, en la isla, como se llama, castellanizado, y donde están los restos mortales del apóstol Bartolomé, San Bartolomé. Y es muy importante, yo creo, saber estas cosas y luego es muy importante que haya hoy un libro sobre los 12 apóstoles, que no hay prácticamente nada escrito, sí hay unas maravillosas homilías del Papa Benedicto XVI, pero claro, cuando a mí, fíjate, porque yo no me quiero robar ningún mérito, ¿no? Y en este caso tampoco. La idea de escribir los 12 no fue mía, fue de mi editora de Espasa Calpe, del Grupo Planeta, que después de haber publicado Últimas Noticias de Jesús, me dijo: oye, José María, ¿y por qué no haces un libro sobre los 12 apóstoles? Ella es historiadora, llevamos más de 30 años trabajando juntos, y fíjate, me tuvo que iluminar ella, ¿no? Es decir, fue un instrumento para que yo me diera cuenta, digo, pues cuánta razón tienes, ¿no? Qué interesante es este libro y qué reto al mismo tiempo supone para mí llevarlo a cabo. Y así es como se germinó, ¿no? Esta idea, este proyecto, que acabó ya culminándose en un libro que, por cierto, va ya por la 7ª edición, y que estoy recibiendo muchos mensajes, sobre todo de personas no creyentes que han leído el libro y algunas de las cuales se han acercado a la Iglesia, ¿no? Joder, pues esto último que nos cuentas es un testimonio formidable, ¿no? O sea, bastante arrobador, que personas que estuvieran alejadas de la Iglesia, por haber conocido una imagen más humana, más débil, las flaquezas de los 12 apóstoles, haberles conocido en profundidad con sus luces y sus sombras, pues hayan estrechado su contacto con la Santa Madre Iglesia. Pues sí, la verdad es que es una de las gratificaciones, ¿no? Y es al mismo tiempo cuando te das cuenta que el libro es en realidad un instrumento, ¿no? Es un instrumento para abrir los ojos del alma a muchas personas que necesitan a Dios y que no lo saben, o que le tienen el corazón cerrado, ¿no? Y yo quiero dirigirme más a ese tipo de personas, más que a los católicos, y por supuesto a los católicos tibios, de boquilla, sobre todo a estas personas que humanamente son extraordinarias, pero que les falta lo que es imprescindible para ser feliz, de verdad, ¿no? Que es Dios. Justo. Por eso, además, bueno, siempre será bienvenida una oveja descarriada antes que 99 justas, ¿no? En el redil se pondrán todos más contentos. Así es. Fíjate que estaba yo volviendo a leer la Biblia. Fíjate que yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Voy a poner un poco el dedo en la llaga, ¿no? No en el sentido de como hizo el apóstol Tomás, ¿no? Para creer sus 8 días después de la resurrección, pero sí porque yo entono también el mea culpa, como católico. Si los católicos no hemos leído la Biblia. No. A lo mejor hemos leído una novela de John le Carré, pero la Biblia, pocos católicos han leído la Biblia cuando es la palabra de Dios, y volviendo a leerla, es que ríete de cualquier novela. O sea, la realidad supera la ficción con creces. Sí. Es verdaderamente increíble, o sea, y cómo te acerca, ¿no?, a la figura en el Antiguo Testamento, como es lógico, de Dios Padre, ¿no? Cómo lo sientes tan cerca y cómo te enteras de cosas
tan curiosas, ¿no? Como es esa señal, ¿no? Que Yahvé le dice a Noé que va a encontrar en el cielo cuando se cubra de nubes, ¿no? Que es ese arco, se refiere al arco iris, ¿no? ¿Mm? Que muchos católicos ni siquiera saben que eso está ya dicho en el libro de Génesis. Claro, claro, es espectacular eso, sí, 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 sí. Pero que tenemos un desconocimiento, ¿no? Como pasa también con los 12 apóstoles, que pasan de puntillas por los evangelios y que es importante, ¿no? Pues hacer un ejercicio pues hacer un libro, ¿no? En definitiva, En sobre definitiva, estos sí. 12 hombres, ¿no? Que son 12 grandes desconocidos hoy día. Sí, 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 no, desde luego, son los 12 grandes desconocidos. Además, como has señalado, muchas veces pasamos de puntillas a tientas incluso por los pasajes del Evangelio, ¿no? Que conocemos muy por encima 4 o 5 parábolas. Y además muchas veces se suelen hacer interpretaciones o exégesis un tanto distorsionadas de las mismas, que muchas veces hay que explicarlas en toda su profundidad. Y a mí me pasa que cuando leo la Biblia te das cuenta de unas cosas, profundizas en unos mensajes de tal calado teológico, filosófico, incluso poético, pues que te quedas maravillado, ¿no? Que se te cae la venda de los ojos. Así es, así es. Yo recomiendo vivamente la lectura de la Biblia, que es la del Quijote también, pero vamos, si tienes que leerte el Quijote en esta vida, pues con razón de más, tienes que leerte la Biblia, ¿no? Y más siendo católico. Así que yo animo vivamente a todo el mundo a que lea la Biblia desde el principio. Me preguntaban, oye, ¿y por dónde empiezo? Pues perdona la redundancia, ¿no? Empieza por el principio, por el libro de Génesis, y entenderás muchas cosas. Justo, además, por ejemplo, el célebre escritor Oscar Wilde, cuando sufrió su proceso de conversión durante su dolorosísimo presidio en la cárcel de Reading, señaló en su obra De Profundis, reconoció, justo, admitió que no había visto un libro de mayor belleza literaria y profundidad filosófica que la Santa Biblia, y que eso fue una de las razones que le espoleó a convertirse. O sea, que no había visto nada más hermoso ni más profundo que la Biblia, por encima de Homero, de Platón, de Plutarco, etc. Y a esto también él añadió que grandes obras de la literatura o del arte que germinaron después de Cristo, pues tienen una fuerte y decisiva raigambre espiritual católica. Así es. Además, así es. como has señalado, lo vemos en la obra del Quijote, en la Divina Comedia de Dante, en El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, la literatura la buena literatura está llena de alusiones, por supuesto, a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y a Dios y a Cristo, ¿no? Y en particular el Quijote, sin ir más lejos, ¿no? Esta obra que lo comentábamos antes, ¿no? Off the record, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay personas que defienden que es una de las grandes obras de la literatura universal y son profundamente anticatólicas, ¿no? Cuando realmente el Quijote es un cántico al catolicismo, ¿no? Y en toda regla. Y a esos valores cristianos que se han perdido en la sociedad de hoy. Efectivamente, sí, sí. Además, a mí el Quijote me inspiró, pues que era como una especie de canto, de añoranza a ese caballero medieval que había perdido cierta parte de su espiritualidad o de sus ideales de caballería. Además que daba la sensación de que el Quijote se estaba burlando de ellos y más bien lo que estaba era, pues eso, mostrando su añoranza, ¿no? de ese caballero loco perdido. Sí, loco perdido, pero yo creo que más cuerdo que loco. Pero más cuerdo que loco, efectivamente. A través de la pluma de Cervantes, claro. Cervantes no podemos olvidar que era católico bautizado en la Santa Madre Iglesia, que fue terciario franciscano, y es decir, que era un hombre de fe profunda y así se deja entrever en el Quijote sin ningún tipo de complejos.
Y nada. Por cierto, ¿te podrías animar a escribir algo Quijote. sobre el Quijote? Sí, yo creo que podrías hacer una Bueno, sesuda eh, investigación. sí, hay mucho escrito, tú Sí, lo sabes mejor que yo, Ignacio, sobre el Quijote, pero yo creo que lo mejor que eso es leerse el Quijote, ¿no? Quien no lo haya leído, desde luego, yo le animo a que se lea primero la Biblia y luego el Quijote, por este orden. y sí. Y bueno, una cosa antes de terminar y volviendo a tu magnífico libro, Los Doce, señalas que Judas Tadeo, quien suele ser confundido por desdicha con Judas Iscariote, eran dos personas distintas, era primo de Jesús. Sí, 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 sí. Sí, Sí, y hay, Santiago el hay, Menor, ¿no? Que era hermano de Judas Tadeo. sí, sí. Bueno, otro, es que es curiosa la duplicidad que hay en nombres entre los apóstoles, ¿no? Hay dos Simones, Simón Pedro, Simón el Cananeo, dos Santiago, Santiago el Mayor, Santiago el Menor y dos Judas. Y en este caso por razones más obvias, ¿no? Judas Tadeo y Judas Iscariote, ¿no? Pero sí, o sea, realmente era primo de Jesús. eh, y era un hombre que tuvo que cargar con el San Benito, ¿no? De llamarse Judas. Pero claro, es que es curioso, pero en el registro eh, de nacimientos, ¿no? En Alemania, hoy día, si tú quieres llamar a tu hijo Judas, tienes que pedir un permiso especial y en todo caso el oficial encargado del registro se puede negar a que le llames Judas a tu hijo, ¿no? Hasta ahí se extiende pues este símbolo universal de la tradición, el Judas. Justo. Y en ese sentido, Sí, sí, sí. sí, no, no, Ah, no, y en bueno, ese sentido, que habías comentado eso, que aparte de la duplicidad de los nombres, también algunos de ellos eran hermanos, ¿no? sí, claro. Santiago el Mayor y Juan, Y ¿no? Juan. Santiago el Mayor, los hijos del trueno, como los llama Jesús. Y por algo sería, ¿no? Porque también hay que romper un poco con los estereotipos, ¿no? Que nos presentan, por ejemplo, a un San Juan, pues afeminado, ¿no? Como un Mm. adolescente, en fin, que no ha roto un plato, un tipo flojo, retraído. Y bueno, cuando Jesús le apoda hijo del trueno sería por algo, evidentemente, ¿no? Y de hecho, pues fíjate, él escribe el Apocalipsis luego en la isla de Patmos, muere centenario y previamente, según la tradición, pues Domiciano intenta ejecutarlo, ¿no? Martirizarlo, introduciéndolo en una caldera con aceite hirviendo, ¿no? Y ahí dicen que se produce un milagro, sale absolutamente ileso y es cuando eh, le manda a la isla de Patmos y ahí se queda confinado, ¿no? Hasta que escribe el Apocalipsis. Claro, murió de manera natural en en la isla de Patmos, pero eso no sabía que estuvo a punto de ser martirizado como el resto de los apóstoles. Bueno, como el resto, exceptuando Bueno, a punto es que lo metieron en la caldera que con aceite. llegó a acceder a la caldera. Sí, 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 lo metieron dentro y salió, vamos, como tú y yo. No era el Espectacular, ¿eh? momento, no era el momento. No era el Dios momento. Sí, sí, dispone la vida de cada uno. Y, efectivamente. y Juan, evidentemente, tenía que escribir el Apocalipsis. Claro, claro, estaba dentro de los planes de Dios y los tiempos y los planes de Dios muchas veces pues son Esto un es como misterio Pedro, justo. como Pedro es liberado, ¿no? Con las cadenas de la cárcel, ¿no? ¿Mm? No era el momento. Entonces Dios dispone, si uno, ojo, tiene abierto el corazón a Dios y le deja, es que es un gran misterio, ¿no? Decir cómo Dios nos pide permiso, porque nos ha hecho libres para entrar en nuestra vida y somos nosotros, que no somos nadie, ni nada, sin Él, con Él lo somos todo, los que podemos decirle que sí o que no. Yo decía hace un momento que estuve 15 años sin pisar un confesionario, porque evidentemente le dije que no a Jesús. Y es así, o sea, es que es un tema de fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, como nos dice Jesús, Como nos dice Jesús. Sí. amos de Dios, como han hecho todos los grandes santos en la historia de la Iglesia, nuestra vida cambiaría por completo. Justo, esa fe para mover montañas, ¿no? Si rezásemos con una fe capaz de mover montañas, pues se cumplirían muchísimas más cosas de las que anhelamos, ¿no? Que deseamos, siempre que estén dentro de los planes de Dios.
ahí entran los pecados de omisión, ¿no? Todo el bien que hemos dejado de hacer, precisamente porque hemos cerrado el corazón a Dios por falta de fe, por no confiar lo suficientemente en Él. Entonces, pero si confiamos ciegamente en Él, sin condiciones, vamos, o sea, es que Él lo hace todo, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros somos felices de verdad. Sí, en eso consiste, como dice el célebre teólogo Jacques Philippe, la confianza y el abandono en Dios, ¿no? Que es más santo o está más cerca de Dios aquel que reconoce su miseria humildemente, su pecado, que ese don perfecto, ¿no? Que lo hace todo bien, pero que acaba cayendo en la soberbia, que queda completamente ensoberbecido, casi autodeificado. De hecho, bueno, Nadie lo hace todo bien, porque no hay bueno, nadie perfecto. eso para empezar. Sí, el que cree que lo hace todo bien. Exactamente. Ese es un matiz muy importante, ¿no? Todos somos unos miserables en mayor o menor medida, pero ojo, tampoco eso tiene que servir para desanimarnos, sino para todo lo contrario, porque Dios es infinitamente poderoso y si vamos de su mano, apostamos a caballo ganador. Y lo digo yo, que he estado en los dos lados, en la luz y en las tinieblas. Ahora, gracias a Dios, estoy en la luz. ¿Mm? De hecho, bueno, Pero es así. yo creo que Dios también permite muchas veces que pequemos, que no es lo mismo que le agrade que pequemos. Le ofende profundamente y le entristece que pequemos, pero muchas veces lo permite para que acabemos tocando fondo y que nos demos cuenta de nuestra fragilidad. Sobre todo, pues Dios del mal saca un bien. saca un bien y es el único que puede conseguir extraer un bien de un mal, ¿no? Exactamente, así es. Una gran verdad. Efectivamente. Y luego, bueno, te quería preguntar otra cuestión. Jacques Philippe en su libro, bueno, no recuerdo si es en su opúsculo La libertad ¿Cuál interior. de ellos, no? Sí, ¿cuál de ellos? Si la libertad interior o la paz interior. Creo que la libertad dice que Dios permitió que San Pedro le negase 3 veces porque le faltaba alcanzar cierto estadio de humildad, ¿no? Que Pedro fuese capaz de sentirse pues el pecador más miserable que había sobre la faz de la tierra para, en ese estado de indigencia espiritual, se viese completamente desamparado y confiase una esperanza sin reservas en que Dios pues podía hacer de él un buen cristiano e incluso un santo. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Dios no da puntada sin hilo y sabe perfectamente que del mal puede sacar un bien y que a veces nosotros nos empeñamos en darnos batacazos a lo largo de la vida y de esos batacazos pues siempre, o deberíamos al menos, extraer conclusiones positivas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos viene bien, ¿no? Nos viene bien sufrir sin ser masoquistas. Nadie se libra del sufrimiento, ¿eh? Ojo, crea Claro. o no crea en Dios. Yo cuando estaba alejado de Dios, yo sufría, igual que sufro ahora, pero claro, con una diferencia sustancial. No es lo mismo llevar la cruz con Cristo que sin Cristo. Así que yo invito a todo el mundo a que se acerque a Cristo, que es el único protagonista, el único que te garantiza la felicidad plena aquí y allí, ¿eh? Y además que es verdad, Él nos da el 100 por 1 también aquí en la tierra. Ojo, nadie se libra del sufrimiento, de las dificultades, los obstáculos que todos tenemos cotidianos, pero es una gran paradoja humana, yo lo sé, pero es posible y a veces es necesario ser feliz en medio del sufrimiento. Justo, y como bien has apuntado, no un sufrimiento de corte masoquista y no un sufrimiento estéril, porque un sufrimiento que no unimos a la cruz de Cristo o que sin unir a la cruz de Cristo no sacamos un provecho en nuestra vida cristiana del mismo, pues claro, se convierte en algo estéril y caduco, además de masoquista. De hecho, bueno, también Jacques Philippe dice que el dolor muchas veces, el dolor bien gestionado, puede ser la puerta de entrada a una futura alegría y a una posterior gloria. Bueno, eso sí, hay una frase, ¿no? El dolor es la piedra de toque del amor. No hay amor sin dolor. Y
Y amar significa renunciar a uno mismo, a nuestros caprichos, a hacer lo que nos apetece, para darnos a los demás. Y uno se da cuenta que cuando hace eso, que no es fácil, eso solo se puede hacer con la ayuda de Dios, pues uno es verdaderamente feliz, negándose a sí mismo. Es una gran verdad, es muy difícil, es fácil decirlo y es muy difícil, pero si tú depositas tu confianza en Dios, si recitas esa ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío, de verdad, sin condiciones, ni con media boquilla y tal, pues el Señor lo hace todo. Es que esa es mi experiencia. O sea, yo estoy hablando no de oído, no toco de oído, sino lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque yo ese 5 de agosto, Virgen de las Nieves del año 2009, le abrí de par en par a Cristo mi corazón. Yo hice un pacto con Jesús, como otros lo hacen con el diablo, ¿no? Yo lo hice con Jesús y le entregué mi libertad, que es lo único que le puedo ofrecer, ¿no? Justo, eso para que haga con mi vida lo que él quiera. Eso es lo que tenemos que hacer, entregarle nuestra libertad. Y al mismo tiempo es lo más cómodo. Sí. Te abandonas y, Señor, tú lo haces todo, a pesar de mí. Bueno, oye, hay veces, ojo, hay veces que ese dicho de que Jesús aprieta pero no ahoga es mentira. Jesús a veces te ahoga, te lleva hasta el extremo para probarte en la confianza. Efectivamente. Para saber hasta qué punto confías en Él. Y cuando ya te falta el aire, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, es cuando verdaderamente te das cuenta, ¿no? Claro. Ahí es donde cobra sentido lo de esperar contra toda esperanza. Exactamente. Eso es. Darte cuenta que que sin Él no puedes hacer nada. Es imposible. O sea, todo lo que... Mira, eso lo decía parafraseando a Santa Teresa de Jesús el Padre Pío, que tú sabes que yo soy un gran devoto, hijo espiritual del Padre Pío, ¿no? Bueno, y además yo te conocí a raíz de que adquirí una de las obras del Padre Pío, el libro de los milagros del Padre Pío. Además, lo has dicho literalmente, me ha encantado cómo lo has dicho. Una de las obras del Padre Pío, no de José María Zabala. Ah, bueno, igual el subconsciente, sí, pero bueno, claro, el Padre Pío estaba detrás. Es un instrumento del Padre Pío. Y como tal lo siento yo. Y además veo cómo el Padre Pío intercede con ese instrumento suyo, con ese libro, ¿no? Es una realidad, es una verdad como un templo. Ese libro es un instrumento, ¿no? Y parafraseando a Santa Teresa de Jesús, el Padre Pío decía que la humildad es la verdad, y la verdad es que yo no soy nada, que todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Eso es lo que hay que reconocer. También además hay otra célebre frase del Padre Pío que decía que no teníamos derecho a vanagloriarnos de nuestros logros, de nuestros éxitos, porque todo lo bueno que consiguiésemos nos lo había entregado Dios previamente. Así es. Fíjate, yo estuve varias veces con el Padre Amorth, exorcista oficial de Roma. Gabriele Amorth, ¿no? Sí. Un santo varón, sí señor. Tuvo 26 años confesando con el Padre Pío. Y la primera vez que fue a confesar con él, lo contaba, el Padre Amorth, el Padre Pío le dijo: tú no te puedes creer nada, tú no eres nada, no eres nadie. O sea, no puedes pecar de soberbia, ¿no? Estamos hablando del Padre Amorth, ¿no? Tú imagínate, pues, en mi caso, ¿no? En mi caso eso multiplícalo por lo que quieras, ¿no? O sea, realmente la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, de acuerdo, pero muchas veces no lo conseguimos. Y es lo que tú dices. Consiste en levantarse y en luchar. Yo me quedo con ese verbo, luchar, aunque no lo consigamos muchas veces, por hacer la voluntad de Dios. Eso es clave. No darnos por vencido, no desesperanzarnos y saber que, bueno, que con Dios podemos seguir adelante. Y que además, por muy frágiles o separados que estemos de Dios, si de verdad depositamos nuestra confianza en Él, hacemos ese acto de fe tan grande de que por muy malvados o por muy débiles que seamos, Él puede
convertir a todo el mundo en santo, a todo el mundo que de verdad quiere, claro, es que eso es un acto de fe de tal magnitud, una fe para mover montañas. Para ser santo hay que querer ser santo. Efectivamente. El problema es que no lo queremos. Bueno, yo sí, tú también. Pero el problema es que no nos lo creemos. Es decir, que hay una llamada universal a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos. Por eso es tan importante el libro de los 12, porque te acerca a la santidad. Te dice, vamos a ver, ¿los 12 quiénes eran? Eran personas de carne y hueso, como nosotros. Que 11, que sepamos por lo menos, de los cuales alcanzaron el grado de santidad, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos ser santos si luchamos por hacer la voluntad de Dios, si frecuentamos los sacramentos? Y además, ojo, no hemos visto a Jesús, no le hemos acompañado, no hemos visto sus milagros, cómo resucitaba Lázaro y tantos milagros que él hizo, y cuántos más que no se cuentan en los evangelios. Y sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Creemos en él, tenemos el don de la fe, que a veces nos falla, y tenemos que pedirle al Señor que nos lo aumente, que nos aumente la fe. Justo, esa es la clave. Y además, para tener esa fe y esperanza hay que poseer humildad. De hecho, hace escasos días leí en un libro sobre Tolkien, creo que se titula Un camino inesperado, escrito por Diego Blanco Alvaroba, que decía que el peor de los pecados, que el padre de los pecados capitales es la soberbia, que esto mucha gente no lo sabe. Ahí lo tenemos bien clarito, hablábamos de la Biblia en Génesis, ¿no? Nuestros primeros padres, ¿no? Ese querer ser como Dios, ¿no? Comiendo del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y siguiendo, pues eso siempre al otro, ¿no? Al enemigo que está acechándonos. Cuanto más cerca estamos de Dios, más nos acecha, más nos tienta. Pero bueno, hay que aferrarse al caballo ganador, como digo, ¿no? A Cristo, que es el único que nunca falla, el único, y seguir adelante, para adelante siempre sin desanimarse. Aun siéndonos miserables, no podemos nunca arrojar la toalla, que es lo que quiere precisamente el demonio, que arrojemos la toalla, pero eso no debemos hacerlo jamás. Sí, sí, de hecho Jacques Philippe dice que lo peor de un pecado realmente no es el pecado en sí mismo, sino el desaliento, la desesperación que nos puede generar. Claro, efectivamente, que es lo que quiere el demonio. ¿Lo ves? No sirves para nada, siempre estás cayendo en lo mismo. ¿Para qué te vas a ir a confesar? ¿No? Es decir, todo esto, claro, es que la conversión es de todos los días. No es que todo lo veas maravilloso, de luz y de color un día, sino que solo el que persevera se salvará. Lo dice bien claro Jesús, que es la verdad. Y eso significa, pues, estar ahí, a las duras y a las maduras, y apoyarse en Dios y perseverar. Y aunque no nos apetezca, y aunque pasemos por momentos de gran sequedad, de aridez espiritual, a misa no tiene por qué apetecerte ir. Vas porque sabes que a Dios le agrada que vayas ahí, que estés con Él. Efectivamente. Y solo por esa razón ya vale la pena ir a misa. Entonces, claro, si te apeteciera, como decía el padre Loring, ¿verdad?, que en paz descanse, pues te irías al circo o a ver una película de cine, ¿no? Pero a misa no se va porque a uno le apetezca, sino porque ahí es lo más importante que podemos hacer en esta vida, ¿no? Es el cielo en la tierra, en definitiva. Sí, además, bueno, como tú bien sabes, porque también tengo un libro de citas que recopilaste sobre el Padre Pío. Aparte de los milagros del Padre Pío, está de citas del Padre Pío. Y el santo de Pietrelcina dijo textualmente que no existiríamos antes sin el sol que sin la Santa Misa. Claro, así es. Efectivamente, esa es la gran verdad, ¿no? Es decir, si el día Dios no lo quiera, ¿no?, que se acabe la Eucaristía en el mundo, pues ese día pues, se acabó el sol, ¿no? Será pues un mundo de oscuridad absoluto, ¿no? Así que yo animo también a todas las personas que nos están viendo y escuchando, no solo a que lean la Biblia, sino que vayan a misa también, ya que se confiesen, porque somos muy cómodos. Tenemos a Jesús debajo de nuestra casa en un sagrario y no vamos a visitarle, y a lo mejor se nos ocurre embarcarnos en un viaje a Tierra Santa, lo cual está muy bien, por otra parte, pero no deja de ser una incoherencia, ¿no? Yo creo que
es importante darse cuenta que Jesús nos espera en el sagrario, que nos espera en la Santa Misa y que quiere que estemos con Él, ¿no? Y no podemos dejarle solo, ¿no? De hecho, yo antes de cerrar, que expira el tiempo disponible, al hilo de esto último que has dicho, quería recordar lo que dijo un ponente en una conferencia sobre Medjugorje. Comentó que estaba fenomenal ir a Medjugorje para reconvertirte, pero que al final todos teníamos una iglesia debajo de casa. Es decir, que todos tenemos un Medjugorje debajo de casa. Y sobre todo en este año santo jubilar, con mayor motivo todavía. Por supuesto. Bueno, y sin ir más lejos, en España tenemos el Pilar en Zaragoza, ¿no? Para empezar. A mí me hace gracia, ¿no? Porque yo he ido a Medjugorje y es un lugar de paz y yo, la verdad, que pues he sentido muy cerca a la Virgen, ¿no? Pero que es verdad que no necesito irme a Medjugorje para sentir cerca a la Virgen, ¿no? Y hay también cierta incoherencia, ¿no? Muchas personas que van a Medjugorje, y me refiero de España, ¿no? Sin ir más lejos, y que no han pisado el Pilar en su vida. Donde, por cierto, la Virgen se apareció en carne mortal al apóstol Santiago, ¿no? Hablando de los 12. Pues nada, con esto último que has dicho, lo utilizamos como un colofón de este programa Danum Sacrum. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de María Visión y especialmente gracias de mi parte, José María. Haberte tenido aquí ha sido un privilegio inenarrable. Qué bien hablas, Ignacio. Se nota que has leído mucho. Sí. Bueno, además, la expresión inenarrable la utilizas tú también en alguno de tus libros, inefable. Qué gracioso. Oye, no, las gracias os las doy yo a ti, en primer lugar, que ha sido una conversación maravillosa, de verdad. Y además es que es una gozada hablar de Dios, y por supuesto al equipo de María Visión y a toda la labor que estáis haciendo, ¿no? Qué falta hace en esta sociedad descreída que haya medios como María Visión que estén hablando de Dios y de la Virgen y de lo más importante, en definitiva, que hay, ¿no? Que no tenemos más, que nos vamos a morir en cualquier momento, cuando Dios quiera, por supuesto, y que tenemos que llenar nuestras manos aquí. Y se llenan, pues, frecuentando los sacramentos y ejerciendo ese ministerio, ¿no?, de la caridad, ¿no?, con los demás, ese amor al prójimo en un mundo que ha olvidado, ¿no?, lo que es el amor. Pues nada, para eso estamos, para unirnos todos en un mismo cuerpo en Cristo, aportar desde nuestras posibilidades nuestro granito de arena y que Dios haga a través de nosotros. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Que Dios os bendiga a todos. Eso es, me lo has quitado de la boca, mira. Que Dios os bendiga a todos. A ti también, Ignacio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, José María.